a este nuevo video. El día de hoy tenemos un circuito de transistores polarizado con un divisor de tensión en la base. Para este circuito nos piden determinar la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje de colector al emisor y los voltajes de emisor, base y colector. Para simplificar el análisis de nuestro circuito o de todos los circuitos polarizados por divisor de tensión, vamos a utilizar el análisis de Thevenin, utilizando un circuito equivalente de Thevenin para esta parte de acá del circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestra resistencia de Thevenin. Para ello vamos a colocar nuestra fuente de voltaje a tierra y vamos a hallar nuestra resistencia vista en este punto de acá. Entonces, si nosotros dibujamos ese circuito aparte, vamos a tener lo siguiente. Entonces, como les decía, vamos a hallar nuestra resistencia equivalente en este punto. Para ello, vamos a cortocircuitar nuestra fuente de tensión, lo cual nos generaría un circuito como este. ¿Cierto? Entonces, si nos damos cuenta, lo que vamos a tener aquí es un paralelo de resistencias. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser el paralelo equivalente entre esas dos resistencias, o sea, R1 paralelo a R2. Entonces, esto va a ser R de Thevenin, va a ser igual a 62K multiplicado por 9,1 sobre la suma de ambas, que es 62K más 9, todo esto, al realizar las operaciones, nos va a dar una resistencia de Thevenin de 7,94 kilo ohms. Ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Ahora tenemos que hallar nuestro voltaje de Thevenin, o sea, el voltaje en este punto. Para hallar nuestro voltaje de Thevenin, vamos simplemente a hacer el divisor de tensión y hallar el voltaje generado en este punto. Entonces, de esta forma, nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de alimentación multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Esto nos da 16 voltios multiplicado por 9,1 voltios, que digo, 9,1K sobre 62K más 9,1K. Con nuestro circuito implementando nuestro circuito de Thevenin equivalente, vamos a proceder a calcular las incógnitas que nos habían solicitado. La primera era la corriente de base. Para ello vamos a analizar la malla base emisor con el circuito de Thevenin. Entonces tenemos el voltaje de Thevenin menos 0,205 voltios más la caída de tensión en la resistencia, que va a ser la resistencia de Thevenin, que va a ser la corriente de base por 7,94 kilo ohms menos, más la caída de tensión de la juntura base emisor, que la conocemos, que es 0,7 voltios, más la caída de tensión en esta resistencia, que sabemos que es beta más 1 por la corriente IB multiplicado por 600
80 ohms. Todo esto va a ser igual a 0. Esto equivale a la corriente de emisor. Lo único es que de una vez reemplazando y dejándolo en términos de IV queda de esa forma. Ahora, nosotros necesitamos despejar nuestra corriente de base. Entonces, procedemos a despejarla inmediatamente. Entonces, la corriente de base va a ser igual a 2,05 voltios menos 0,7 voltios sobre 7,94 kilo ohms más 81, que es beta más 1, multiplicado por 0,68K. Todo esto nos da una corriente de base de 21,42 miliamperes. Bien. Luego, nuestra corriente de colector sabemos que es beta IB, por lo tanto es 80 multiplicado por 21,42 microamperes. Aquí es microamperes, ¿cierto? Esto nos da una corriente de colector de 1,713 miliamperes. Para calcular nuestro voltaje de colector emisor, vamos a analizar la malla colector emisor. Entonces, partiremos con el voltaje de alimentación, ¿cierto? Menos la caída de tensión en esta resistencia, que la conocemos debido a que ya conocemos nuestra corriente de colector. Entonces va a ser la corriente de colector multiplicada por 3,9K menos la caída de tensión entre el colector y el emisor, que la desconocemos y es nuestra incógnita, menos la caída de tensión generada en esta resistencia, que va a ser la corriente de emisor multiplicada por 0,68K. Todo esto igual a 0. Entonces, ya conocemos nuestra corriente de colector, y la corriente de emisor también la conocemos debido a que conocemos la corriente de colector y la corriente de base. Entonces, despejamos nuestro voltaje de base de colector emisor. Voltaje de colector emisor va a ser 16 voltios menos corriente de colector, que es 1,713 miliamperes multiplicado por 3,9K menos la corriente de emisor, que va a ser beta más 1. Beta es 80, entonces 81 multiplicado por la corriente de base, que me da 21,42 microamperes multiplicado por 0,68K. Todo esto 0,68K. Todo esto me va a generar un voltaje de colector emisor de 8,14 voltios. Procederemos a calcular nuestro voltaje de colector. Nuestro voltaje de colectores se encuentra en este punto. Si nos damos cuenta, va a ser nuestro voltaje de alimentación menos la caída de tensión en esta resistencia. Entonces, voltaje de colector va a ser igual a 16 voltios menos la corriente de colector, que la conocemos, que es 1,713 miliamperes multiplicado por 3,9K. Esto nos da un voltaje de colector de 9,31 voltios. Listo. Ahora, para calcular nuestro voltaje de emisor, sabemos que va a ser la caída de tensión en esta resistencia.
Entonces, nuestro voltaje de emisor va a ser la corriente de emisor multiplicado por 0,68K. Entonces, voltaje de emisor va a ser igual a 81 multiplicado por 21,42 microamperes multiplicado por 0,68K. Todo esto nos da un voltaje de emisor de 1,18 voltios. Ahora, para calcular nuestro voltaje de base, utilizaremos el voltaje de base emisor, que ya lo conocemos y sabemos que es de 0,7 voltios. Entonces, voltaje de base emisor está definido como el voltaje de base, como la diferencia entre el voltaje de base y el voltaje de emisor. Como ya conocemos nuestro voltaje de emisor, simplemente es reemplazar y despejar nuestro voltaje de base. Entonces, el voltaje de base va a ser igual a 0,7 voltios más 1,18 voltios. Todo esto nos da un voltaje de base de 1,88 voltios. Teniendo así todas las incógnitas que nos solicita el ejercicio. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Gracias.